Hola, vamos a empezar con la parte de geometría. Y para empezar a hablar de geometría hay que hablar de tres conceptos fundamentales, que son el punto, la recta y el plano, que en matemáticas se los llama elementos primitivos, que a partir de ahí se empieza a construir todo lo que es la geometría. ¿Qué características tienen estos tres elementos? Que todos sabemos que es un punto, todos sabemos que es una recta, todos sabemos que es un plano, y resulta muy difícil de poder armar una definición. Por eso se llama elementos primitivos. Todos saben qué es lo que son, pero es muy difícil de poder definirlo. Muy bien. Vamos a empezar con estos tres elementos y a partir de ahí vamos a empezar a construir demás conceptos. Puntos. Puntos, vamos a nombrar características, ¿sí? Un punto lo vamos a indicar siempre con una letra minúscula, ¿sí? Un punto vamos a indicarlo de esta forma, por ejemplo, punto A, punto B, punto C, ¿sí? O sea, esto representa un punto, este es otro punto y este es otro punto. Vamos a hablar de la recta que son infinitos puntos, esto es una recta, se lo indica con una letra minúscula, por ejemplo, la recta S. Otra recta podemos ubicarla acá, vamos a llamar, por ejemplo, recta T, que es una recta, una infinita cantidad de puntos. Muy bien, ¿qué es un plano? Un plano es, por ejemplo, este pizarrón es un plano, ¿sí? El piso es un plano, el techo es un plano, las paredes es un plano. ¿Cómo se suele dibujar un plano de esta manera? ¿Sí? Esto sería un plano. ¿Cómo se indica un plano? Se indica a través del alfabeto griego, por ejemplo, alfa. ¿Saben el alfabeto griego? Alfa, beta, gamma. Muy bien. Entonces, partimos de estos tres elementos, punto, recta y plano. Vamos a hablar de las rectas, básicamente. Vamos a hablar de las rectas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con dos rectas? Muy bien, vamos a hablar de las rectas. De las rectas. Entonces tenemos, si yo tengo dos rectas, ¿qué puede pasar con esas dos rectas? Y esas dos rectas puede pasar. Yo tengo dos rectas, ¿sí? Que pertenecen a un mismo plano. Entonces, ¿qué puede pasar con esas dos rectas? Esas dos rectas pueden pasar que se corten o que no se corten. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las rectas que se cortan? A las rectas que se cortan se llaman secantes. Y a las rectas que no se cortan se las llama paralelas. Para indicar el signo de paralelas se usan dos líneas así. Esto significa paralelas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo serían dos rectas secantes? Dos rectas secantes serían dos rectas que se cortan. Ahí, por ejemplo, se cortan, ¿ves? Se cortan en este punto. Dos rectas paralelas, ¿cómo serían? Dos rectas que no se cortan. Tendríamos acá dos rectas paralelas. Muy bien. Dentro de las rectas que se cortan, podríamos diferenciar dos grupos. Las que se llaman oblicuas y las que se llaman perpendiculares. Muy bien. ¿Qué particularidad tienen las perpendiculares? Que las rectas perpendiculares, la forma de indicar rectas perpendiculares es de esta manera. Esto significa rectas perpendiculares. Significa que se cortan formando ángulos rectos, ¿sí? Estos son ángulos rectos. ¿Cuál es un ángulo recto? Bueno, este de la escuadra es un ángulo recto, ¿ven? Se corta formando ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados. A estos se los llaman rectas perpendiculares. Y oblicuas, que se indica de esta manera, son dos rectas que se cortan, no formando ángulos de 90 grados. ¿Se entiende entonces? Si yo tengo dos rectas, ¿qué puede pasar? Que se corten o que no se corten. Si se cortan son secantes, si no se cortan son paralelas. Dentro de las que se cortan, ¿qué pueden pasar? Aquellas que se cortan formando ángulos rectos, ¿sí?
Esto se indica un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Tengo 4 ángulos de 90 grados. Estas son perpendiculares. Y las que no se cortan formando ángulos de 90 se llaman, en este caso, oblicuos.